Listo, creo que ya estamos, ya están todos en la sala, Nicely, sí, ya entraron. Sí, doctor, ya entraron. Sí, Edgar, dale. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a este nuevo ciclo académico del 2022. Este es nuestro primer webinar, que se ha encargado de todo esto nuestro secretario, nuestro diligente secretario, el doctor Rubén Guzmán. Y con el comité de hombro y con el comité de rodilla se han planeado unos webinars muy interesantes. Arrancamos con este webinar con la mafia paisa, eh, que nos está dominando en esta junta directiva. Yo, hombre, ya estoy empezando a hablar así, ¿cierto? Que si no se me note lo cachaco, ¿cierto? Eh, no, pues muchas gracias a todos. Esperamos que las expectativas que tienen las podamos llenar con la parte académica. Antes de dejar esto a Rubén, quiero recordarles a todos que aparten las fechas del 1 al 4 de junio para nuestro congreso en Santa Marta, que va a estar espectacular con unos invitados que son la sociedad francesa, que viene lo mejor de la sociedad francesa, además con un montón de sorpresas que les vamos a tener. Entonces, nuestro ciclo académico empieza con este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Y Rubén, te dejo la palabra. Buenas noches a toda la familia CAR. Gracias al señor presidente, para esta Secretaría Académica y para toda la Junta Directiva en pleno. Es un placer recibirlos en este primer webinar del 2022, el 26º de nuestra asociación, con un tema de mucho interés, que es el retorno deportivo a las canchas, al fútbol principalmente, de los deportistas, pero los deportistas recreacionales. Cuando todos hemos operado, entre comillas y con mucho cariño, rodillones, que nos dicen, doctor, ¿cuándo puedo volver a jugar? Y eso no es solamente como dicen los periodistas deportivos, cuando alguien se rompe un ligamento cruzado, que en 6 meses le estará retornando a la cancha, o pise duro y hágale para adentro. No, hay unas condiciones académicas, unas condiciones fisiológicas que nuestro panel de hoy nos va a dilucidar. A todos, muchas gracias por su apoyo, bienvenidos. Reiterando lo que dijo el señor presidente, que vayan separando las fechas para junio en Santa Marta. Y de lo más granado de la sociedad francesa, les comento que viene el doctor Bertrand Sonner y Cotet. Ya con eso es suficiente para que todos estemos presentes en Santa Marta. Y los dejo con el coordinador del webinar, el doctor Alejandro Jaramillo, que no necesita presentación. Alejo, dale por favor. Muchas gracias a Ana, a Mauricio, a César por su colaboración. Y bueno, vamos que vamos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Como lo dijo al principio, para mí es un orgullo estar aquí en este nuevo cambio, en este nuevo ciclo de gerente, de secretario, el primer webinar del año donde vamos a hablar del retorno deportivo, como bien lo hablaste. Recordar que es muy importante las personas que nos patrocinan y que hacen posible esta reunión. Vamos a pasar un corto video de nuestro patrocinador, que es Promed.
Muchas gracias a Promed, que nos muestra que próximamente va a tener soluciones de medicina deportiva para rodilla, hombro y que tiene productos para la regeneración de cartílago. Entonces, como bien lo dijo Rubén, nuestro objetivo hoy es dar unas pautas para la medicina, la ortopedia y consultorio para aquellos deportistas de fines de semana o amateur. Tenemos a la doctora Ana María Bassi, ortopedista de la Bolivariana. Orgullosamente es la primer fellow que se gradúa en un mes del programa de rodilla de la Universidad Pontificia Bolivariana. Un honor tenerla aquí terminando su fellow, dándonos una conferencia. Doctor Mauricio Estrada, radiólogo, amigo, radiólogo musculoesquelético del Hospital Palo Tobón Uribe, que nos va a dar unas pautas en la valoración del injerto en el ligamento cruzado anterior en el posoperatorio. Y posteriormente nuestro compañero César Torres, médico deportólogo bolivariano, que nos va a decir qué mediciones objetivas o subjetivas debemos de tomar en el consultorio para darle luz verde a estos pacientes. Antes de empezar con las charlas, quisiera hacer unas preguntas, espero que me las respondan para mirar en qué estamos y si nos cambia el concepto en algo posteriormente en las charlas. Nisalis, por favor, tiremos las preguntas. Entonces, ¿usted objetiviza de alguna manera el retorno deportivo en los pacientes? ¿Lo miden con alguna escala, alguna prueba para decirle si puede retornar? Entonces tenemos que el 70% lo objetiviza, el 30% no. Y vamos con la segunda pregunta. En cuanto a tiempo, sin mirar otros patrones, dejamos retornar el paciente el rodillón de fin de semana, jugar fútbol a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses. Está interesante esta discusión. Va ganando los 12 meses por encima de los 9 meses. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que las cirugías extraarticulares disminuyen el tiempo que le toma al deportista regresar? Si creen que lo retrasa, sería sí, y si no creen que no lo retrasa, sería no. Perfecto. La mayoría piensan que retrasa el retorno en vez de acelerarlo. Ana María nos va a dar claridad de este tema. Y por último, ¿usted cree que la resonancia magnética es una herramienta que debemos de usar de manera objetiva para mirar la maduración del ligamento y dar luz verde para este retorno deportivo? Perfecto, la mayoría piensa que no, no lo usa. Esperemos que el doctor Mauricio nos dé luz verde sobre esto, nos diga cómo seguirlo y la significancia. Entonces, Ana María, te voy a dejar de compartir para que sigas tú. Después seguimos con la charla de Mauricio y la charla de César al final y luego hacemos unas preguntas. Por favor, en el chat acá, dejen sus preguntas para darle respuesta al final. ¿Ya se ve mi pantalla, doctor? No, no la vemos. ¿No? Ya sí, Ana María. Esteban, ahora sí, dale. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, la pregunta que me hizo el doctor Rubén cuando me dijo para participar en este webinar era si adicionar la aumentación anterolateral retardaba, perdón, el retorno deportivo. Entonces, lo primero...
Bueno, entonces lo primero es que todos nos hemos enfrentado a pacientes con ruptura de ligamento cruzado anterior. Todos sabemos lo que implica para la rodilla una ruptura de ligamento cruzado y el cambio en el centro de rotación de la rodilla que podría predisponerla a ciertas lesiones de menisco y de cartílago. Y sabemos entonces que estaría indicado hacer reconstrucción en pacientes que tengan rupturas completas, que tengan síntomas de inestabilidad, que tengan un perfil o una condición que los vaya a someter de nuevo a actividades de riesgo o que estén acompañados de otras lesiones como las lesiones meniscales y por ende hacemos la reconstrucción. Siempre que hacemos una reconstrucción buscamos que el paciente logre tener una rodilla estable, que se le quite ojalá el pivot shift, que el paciente tenga una traslación anterior de menos de 3 milímetros, controlar el dolor, el edema, la artrosis, lograr un buen arco de movilidad, lograr una función neuromuscular normal, recuperar la fuerza, la propiocepción, y otro de los objetivos podría ser el retorno deportivo seguro y que prevenga nuevas lesiones. Estamos partiendo de la idea de que hacemos reconstrucciones en pacientes que probablemente si no tienen otra lesión asociada van a someterse a actividades de riesgo y además este sería uno de los desenlaces que para el paciente serían más importantes o influirían en lo satisfecho que se sienta con el procedimiento. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo le da a los pacientes que les hacemos reconstrucción de ligamento cruzado, sabemos que el 90% puede llegar a una función de su rodilla que sea normal o lo más cercana a lo normal, pero el 82% retornaría al deporte. Esto varía mucho en el tipo de retorno que haga el paciente, porque solo como alrededor del 60% va a retornar al nivel prelesión y solo el 44% podría retornar al deporte de competencia. Y esto probablemente esté influenciado porque a pesar de ser una reconstrucción adecuada, hay unos porcentaje de pacientes que puede acercarse al 30% que van a persistir con algo de inestabilidad rotatoria y además no es algo pues, que se pueda negar que existe siempre el riesgo de hacer rupturas tanto de la rodilla ipsilateral como de la rodilla contralateral y hacer otras lesiones asociadas a la fecha. En los últimos años hemos vuelto como al papel de las estructuras laterales y las estructuras anterolaterales en el papel de la inestabilidad, sobre todo en la inestabilidad pues, rotatoria que puede persistir en las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y ese 30% de pacientes que persisten con esto podría ser porque tengan alguna alteración en el slope, alguna lesión meniscal, alguna lesión de esquina o otra lesión en la rodilla, o porque tengan una ruptura de lesión de los ligamentos anterolaterales, el ligamento anterolateral o las estructuras anterolaterales. Nosotros sabemos por estudios biomecánicos que el ligamento anterolateral es un importante estabilizador en la rotación interna y flexión en estos pacientes que tengan rodillas deficientes, pues con rodillas deficientes de cruzado anterior y que tienen una relación directa con el pivot shift y entonces en los pacientes con lesiones y con rupturas de cruzado entraría a tener un papel importante en este control de estabilidad. Es por eso que se ha visto que hacer reconstrucciones del ligamento cruzado anterior con aumentación anterolateral va a hacer que el paciente se le disminuya el pivot shift, que se logre desde el punto de vista biomecánico una mejor estabilidad y sabemos además que va a disminuir las cargas o el estrés en el injerto hasta en un 43%. Eso ha hecho entonces que probablemente hacer las aumentaciones anterolaterales nos logre disminuir esa inestabilidad rotatoria que podría persistir en los pacientes que le hacen reconstrucción. Es por eso que se indica la aumentación anterolateral, generalmente en estos pacientes que tienen más riesgo, los pacientes que tengan un pivot shift de 3, pacientes jóvenes que son los más riesgos de tener lesiones, pacientes con recurvatum, pacientes que participen en deportes de riesgo, en deportes de contacto, pacientes hiperlaxos, generalmente en las cirugías de revisión, especialmente si uno no tiene una causa clara de la falla, y los pacientes con alto riesgo de ruptura, sobre todo jóvenes o pacientes mujeres. Cuando se hace la aumentación anterolateral, se ha visto que los resultados pueden ser excelentes o buenos hasta en el 80 al 90%, porque lo que vemos en estos pacientes es que se mejora la estabilidad, se disminuye el pivot shift, el paciente tiene más posibilidades de retornar a un nivel prelesión, el riesgo de falla es 2.5 veces menor y generalmente van a tener menos reintervenciones en caso tal de que se haya hecho algún procedimiento en el menisco medial. Eso es lo que, digamos, hemos logrado objetivizar hasta el momento si la aumentación anterolateral va a cambiar los esfuerzos de la evaluación funcional propia del paciente, de cómo se siente o cómo está con el procedimiento y la traslación anterior es algo que todavía no está muy definido en la literatura, pero nosotros viendo estos desenlaces podríamos pensar que esto va a ofrecerle al paciente un retorno deportivo más seguro. Entonces, la pregunta que buscamos responder no solo retrasa el retorno deportivo, sino con estas cosas que hemos visto, si hay alguna modificación en el retorno al deporte o en la decisión del retorno deportivo en un paciente cuando se hace reconstrucción de cruzado con aumentación anterolateral.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando reconstruimos un cruzado, qué pasa con la rehabilitación y el retorno deportivo del paciente, y algo que está claro es que no hay un consenso universal con el que se manejen todos los pacientes. La rehabilitación generalmente es individualizada, no es solo tiempo dependiente. Obviamente hay que respetar unos tiempos de la biología, de la integración pues, del ligamento y la reconstrucción, pero la progresión debe ser por etapas. Y es importante que esto es una decisión, de definir que un paciente pueda retornar al deporte, es una decisión en la que influyen muchos factores, y muchas veces podría tomarse incluso en grupos multidisciplinarios. Dentro de los factores que están asociados al retorno deportivo seguro en los pacientes con reconstrucción de cruzado anterior, uno de ellos son los factores psicológicos. Es importante la kinesiofobia. Hasta un 26% de los pacientes que no retornan al deporte o al nivel prelesiones por kinesiofobia debido a tener una nueva lesión. El otro aspecto a valorar, que probablemente hablemos más tarde con el doctor César, es la función y el estado neuromuscular del paciente. Es fundamental el examen físico. Si el paciente se logró una adecuada estabilidad, se pueden hacer pruebas con artrómetro o varias pruebas funcionales que nos van a decir si el paciente tiene el control neuromuscular adecuado para volver a retomar los deportes de riesgo. La fuerza, que lo ideal es que sea más del 90% de la extremidad contralateral. Hay unos factores de riesgo como el sexo femenino y ser menor de 20 años, que sabemos que son los pacientes que independientemente de la condición del retorno deportivo son los más de mayor riesgo a lesionarse. Y finalmente el tiempo, que sabemos que por cada mes que yo retrase el retorno es menos probable que el paciente tenga una relesión, y eso es significativo, digamos, hasta el noveno mes. A partir del noveno mes probablemente el retardo ya no haga tanto énfasis en el riesgo de relesión. Entonces, en cuanto a la pregunta con la aumentación anterolateral, para hacer una búsqueda de hacer tenosis extraarticulares o reconstrucción del ligamento anterolateral y retorno deportivo, encontré 37 resultados, y lo que hice o lo que busqué resolver es si esa aumentación anterolateral afecta alguno de estos factores o estas múltiples variables que influyen en el retorno seguro de un paciente al deporte. ¿Y qué podemos concluir? Si nosotros evaluamos los protocolos de rehabilitación, la evaluación de la fuerza y la función de los pacientes con la aumentación, en los pacientes que se hace aumentación no hay una diferencia en los protocolos de rehabilitación. Realmente la rehabilitación se hace igual a cuando se hace una reconstrucción del ligamento cruzado aislada, pero lo que sí se ha visto es que esta es una cirugía algo más mórbida, entonces probablemente al principio el paciente en los primeros 3 meses pueda tener más dolor cuando se hace la aumentación, pueda tener una mejor fuerza del cuádriceps si se hizo una reconstrucción aislada al principio, puede que si se hace la aumentación el paciente tenga algo más de atrofia. Sin embargo, cuando esto se evalúa después a los 6, 12 y 24 meses, se iguala a los pacientes que se les hace solo reconstrucción de cruzado sin aumentación. En cuanto a las pruebas funcionales que podríamos aplicar para definir si el paciente puede tener retorno deportivo, tampoco ha habido una diferencia en la selectividad entre ambas extremidades. El mejor test, generalmente a los 6 y 12 meses después de evaluar estos pacientes. Este sería más o menos el porcentaje de los pacientes o cómo sería la simetría de esos pacientes a los 6, 12 y 24 meses. Y como vemos, pues no hay diferencia entre si es una reconstrucción aislada de cruzado o es una reconstrucción con aumentación anterolateral. Una cosa que me pregunté es la relevancia clínica que esto tenía, porque a la hora de aplicar estas pruebas funcionales, pues se debe determinar si el paciente está apto para aplicarlas, y esto generalmente pasa después de los 6 o 12 meses, y por ende no sé, pues sería ya muy cerca a lo que uno pueda considerar que el paciente pueda tener un retorno. Al evaluar esto, uno podría preguntarse si entonces va a haber una variabilidad en el tiempo si hago esta aumentación, y ya mencionamos que las tasas de ruptura van a disminuir hasta un 51% por cada mes que yo retrase el retorno deportivo hasta el noveno mes, pero si habría alguna diferencia si yo además al paciente le hago una aumentación anterolateral. Son poco los trabajos que hablan sobre, pues todos hablan sobre el retorno deportivo, pero solo estos dos hablan de un retorno deportivo más precoz cuando se hace aumentación anterolateral, retorno hacia alrededor de los 6 meses en estos pacientes y 6.9 meses con aumentación versus, o son pues alrededor de los 9 meses en los pacientes que se les hizo la reconstrucción aislada sin tener mayores tasas de ruptura. Sin embargo, en estos trabajos, los pacientes que tenían ese retorno temprano generalmente eran pacientes deportistas y pacientes que estaban haciendo pues deporte de competencia y que tenían un alto nivel deportivo. Entonces esa aumentación podría influenciar o hacer algo en que el paciente tenga un retorno más temprano, y la pregunta es retornar más temprano al deporte, aunque no especifican exactamente cómo tomaron la decisión para que retornaran, y sugieren que sea porque eso afecte en algo la maduración del injerto. Entonces, en cuanto a lo biológico, sabemos que esta aumentación va a proteger las cargas que van a llevar a sufrir el ligamento cruzado anterior, pero en cuanto se favorece la integración al túnel y la ligamentización, lo que se ha visto es que si uno hace resonancia magnética comparativa en pacientes de solo reconstrucción, pacientes con aumentación anterolateral al año,
los pacientes por aumentación anterolateral tienen signos en resonancia que tienen una mayor incorporación del injerto y una mayor maduración, pero esto no es algo estadísticamente significativo. Entonces, en cuanto a la pregunta que me hizo el doctor, si esa reconstrucción va a modificar o va a hacer que yo tome la decisión de que el paciente retorne al deporte de forma diferente, la respuesta es no, porque la rehabilitación va a ser igual, los protocolos van a ser los mismos en la reconstrucción aislada. Además, porque la fuerza y el estado neuromuscular o la posibilidad de enfrentarse a eso usted es muy similar y entonces no va a estar pues condicionada solo por la reconstrucción. Y tres, porque no habría una diferencia al menos significativa en la integración del injerto por resonancia magnética. Pero sí hay algo que yo debo esperar del retorno deportivo de los pacientes que les hago reconstrucción con aumentación anterolateral, y es que aunque el mismo porcentaje de pacientes van a tener retorno deportivo, que es alrededor del 80%, o en deportistas en el que puede ser hasta el 100%, es más probable que el paciente tenga un retorno a nivel prelesión si el paciente se le hace además una aumentación anterolateral, van a tener menos riesgo de ruptura y de tener un pivot chip residual, y en promedio el retorno deportivo de los pacientes con aumentación anterolateral es de 9.6 meses. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no va a modificar, pues no va a ser un factor condicionante en modificar la toma de decisión del retorno deportivo, pero sí va a disminuir la inestabilidad residual del paciente y el pivot, va a disminuir el riesgo de fallas del paciente y va a aumentar las probabilidades de que el paciente tenga un retorno a nivel prelesión. Entonces, yo debería considerarlo siempre en pacientes de riesgo y por eso recordar las indicaciones que mencionamos al principio de la charla de hacer la anotación. Muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias por la charla, una charla espectacular. Muchas gracias por lo que nos enseñaste. Por favor, deja de compartir y seguimos con el doctor Mauricio. Doctor Mauricio, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si no está aquí. ¿Se está viendo ya toda? Sí, sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces la idea es como hablarles de la resonancia y que aportan la valoración del cruzado anterior. Y poco a poco nos iremos adentrando pues hacia el retorno deportivo. Cuando hablamos de esto de la valoración del injerto por resonancia magnética, prácticamente muchas de las órdenes que llegan para evaluarlo no traen nada de antecedentes, solo dice paciente posoperatorio cruzado anterior o dolor. Y yo creo que a ustedes al consultorio también les llegan muchos pacientes de otras ciudades, de otras regiones, en los que no conocen la historia, no se sabe qué le hicieron a ese paciente, solo saben que tuvo una cirugía de cruzado anterior y hay que arrancar de cero, y es prácticamente una investigación en la cual tenemos que reunir pues una serie de herramientas diferentes como son las que vamos a presentar. Una de ellas entonces es valorar qué tipo de cirugía le realizaron, si fue un injerto HTH como en este caso, que lo vemos en resonancia, cómo se obtuvo la porción ósea, cómo se ve la muesca del tercio que se sacó del tendón rotuliano y cómo, si así ustedes no tengan pues los datos, van a saber qué fue la cirugía realizada. La isquiotibiales, entonces vemos el injerto que es cuádruple, que se pliega sobre sí, que ustedes mismos lo pliegan cuando lo obtienen, y ese plegamiento, luego la inserción del injerto, vamos a ver la morfología como si tuviera 4 porciones, 1, 2, 3, 4, que realmente pues es el tendón que se ha doblado para darle mayor fortaleza, aunque pues ustedes saben mejor que yo que no varía mucho el tipo de injerto que se utilice, sino más bien la técnica y confiabilidad que tenga el cirujano. El aloinjerto, que lo vemos acá en este T2 como una imagen hipointensa, los injertos del cuádriceps, que prácticamente deja pues un gran vacío de señal del cuádriceps y de obtención de hueso. Esto poco o nada se utiliza pues por la cicatriz que deja, aunque con ciertos dispositivos se puede dejar una pequeña cicatriz. También las complicaciones, pues por ejemplo, síndromes de banda iliotibial, el engrosamiento de la banda iliotibial, las inflamaciones que puede generar y cuando ya se han hecho varias extracciones como sitio donante a partir del tendón rotuliano, las complicaciones asociadas del tendón. Entonces esto podría limitar, si hay que hacer una reintervención de estos pacientes, prácticamente tenerlo todo en cuenta para saber si limita o no el retorno deportivo.
El retorno entonces a la práctica deportiva prácticamente se ha enfocado a nivel de modelos de animales, histología, evaluación mecánica y biológica. También se está evaluando mucho la cicatrización post-sutura de aumentación, que es esta imagen pues que me tocó como estudiar para entenderla. Es muy interesante pues esa sutura de aumentación que ustedes hacen y que prácticamente pues va a regenerar el cruzado a partir de, pues, de un coágulo, por así decirlo, y unas suturas, unas bioabsorbibles y otras no absorbibles, que se emplazan sobre todo en el muñón tibial y van hacia pues el fémur y la tibia. Entonces, a partir de esto se quería ver realmente si había una mejoría en la calidad del ligamento, si iba a tener correlación con una maduración o ligamentización adecuada, y habría que evaluar bien si las fibras de colágeno se lograban llegar de una forma adecuada. Entonces, esto inclinó a que pasáramos de modelos animales, biomecánicos, evaluación mecánica y biológica, a pasar a más molecular, que lo tratamos de hacer a través de la resonancia y más siguiendo el colágeno. También la relación de el éxito funcional y la resonancia magnética asociada al tamaño, el área, el volumen y la ubicación, como lo hacen, por ejemplo, sobre todo cuando se va a planear la cirugía de doble haz en el injerto, pues también le va a determinar a usted el resultado clínico. Entonces, esto es lo que se hacía antes, pues valorar que comparábamos en Newton, pues que cada uno de los injertos, qué importancia tenía, cuál era más fuerte, menos fuerte, si radiación gamma, no irradiación gamma, que es una cosa que ustedes ya han ido superando y que prácticamente ha quedado como en parte pues de la historia de lo que hacíamos en resonancia. De los primeros artículos que encontramos y que nos empezó a inquietar sobre la ligamentización es este, en lo que nos hablaba la diferencia en la maduración del injerto 2 años posoperatorio en diferentes sitios, ubicando unos ROI en 2D, en un solo plano, elegían el sitio donde mejor se veía el injerto y a veces se hablaban de 30 injertos, la mayoría con isquiotibiales, y generalmente ellos encontraron que se había aumentado la señal de intensidad en la porción tibial. En ese momento se está como estandarizando, bueno, vamos a ver si esto tiene importancia o no, y progresivamente se ha visto que sí. Ustedes mismos lo saben, que ahí esta teoría, pues a partir de la maduración del colágeno, que inicia una revascularización o necrosis central con repoblación, que es de 2 a 5 meses, donde vamos a ver el injerto hiperintenso, la remodelación a los 10 meses, que se ve intermedio, y la maduración, pues que sería ya hipointensidad completa. Nunca va a llegar a un colágeno como el original, este es un cruzado original. Esto es la ligamentización, pues, del sitio del injerto como tal o tendón. Entonces, lo que hablábamos al inicio puede verse como una señal heterogénea. En el intermedio, que hace la revascularización a los 5 primeros meses, es hiperintenso, y ya prácticamente a los 2 años va a tener una ligamentización completa, siendo más hipointenso. A partir de esta observación que ustedes mismos han hecho y en diferentes artículos, tanto de radiología como de ortopedia, se ha ido determinando esto. Entonces se habla que prácticamente un injerto totalmente incorporado nunca va a ser igual al cruzado anterior normal, y por el patrón de colágeno lo sabemos. Entonces, ahora, este es un artículo muy reciente de American Journal of Sports Medicine, ellos se preguntaron y lanzaron como esto: bueno, vamos a mirar los estudios que se han hecho y cómo son los ROIs, porque el problema de hablar de maduración con esos 3 ROI que yo les mostraba es que usted tome sitios al azar y nos saca el promedio y las características del injerto. En este estudio lo que hicieron fue resumir todos los estudios, ponerlos en uno y decir, venga, vamos a cuantificar a partir de una reconstrucción 3D por resonancia. ¿Qué es reconstruir 3D? Sumar imágenes, y al sumar las imágenes separamos el cruzado, lo soltamos de la parte femoral y tibial y vamos a mirar qué características tiene. Ellos que compararon a 2 años los autoinjertos o cualquier reconstrucción, ellos la mayoría era de isquiotibiales, los puentes de reparación, que es el procedimiento nuevo pues que ustedes conocen mejor que yo, y el cruzado intacto contralateral. ¿Por qué tener en cuenta el contralateral? Para ver si había cambios a lo largo del tiempo. Estos son los factores de exclusión, pues no me voy a extender en ellos. La idea es que generalmente pues arrancan con señal heterogénea, casi todos tenían endobotón, y evaluaron 6, 12 y 24 meses posoperatorio, que es lo usual pues que se haga. Entonces, esto es el procedimiento que yo les estaba mencionando. Se hace pues con unas secuencias en base de gradiente de eco, cis o volumétricas, se va obteniendo diferentes imágenes, se superponen, se crea esta volumetría, y entonces se divide en un tercio femoral, un tercio medio y el tercio tibial. Este como tal es las características del injerto nativo, el injerto reconstruido y el reparado, que es en la escala de grises, que también se puede hacer la comparación y la señal.
esta es una tabla muy pesada, pero lo que muestra en resumidas cuentas es cómo hubo un comportamiento de la señal. Entonces la señal no es que yo llegue y coge un circulito como lo mostraba el primer artículo y digo cuánto es el valor de señal de intensidad en píxeles, sino que yo llego y entonces hago una homogenización. ¿Qué es eso? Yo hago un promedio de ese valor en píxeles o de señal de intensidad según lo que me dé el equipo. Cada equipo es distinto. Entonces, para poder homogenizar, ¿qué tengo que hacer? Poner algo estándar. La cortical del fémur, cuánta señal de intensidad me da, la cortical del cuádriceps, cuánta señal de intensidad me da, y lo divido por un promedio sobre esto, y me va a dar estos valores que tenemos aquí. Y lo que vamos a ver, en resumidas, al compararlos todos, es la variación en el nativo, en el cruzado reconstruido y el cruzado reparado, en los cuales vemos que casi siempre los cruzados tienen unas variaciones que no son muy significativas en cuanto a la parte de la porción media, tanto para el reparado como el reconstruido, pero las porciones tibiales, si vemos acá, van bajando mucho la señal. Lo que ellos encontraron principal es que el que más bajaba la señal, miren acá, es el reparado, baja la señal. Entre comillas, suponemos que bajar mucho la señal es que ligamentizó mucho más, porque dejó de pasar líquido, dejó de estar con vascularización de cicatrización y tiene fibras de colágeno adecuadas. Mire que aquí los valores están más cercanos a 1.5 que estos valores de acá en el reparado. Cuando hablamos del tibial, entonces mire que siempre al inicio va a estar más hiperintenso el nativo, el reconstruido y menos el reparado. Y entonces el reparado va a estar como un valor un poco menor. Todos va a ser el que menor señal tiene. La reconstrucción también nos va a lograr muy buenos promedios y señales y maduración. En conclusión, ellos que hablan que los injertos, similar a los injertos, el reparado presenta mayor señal en la mitad. La distribución es heterogénea a los 6 meses, o sea, todos son heterogéneos a los 6 meses, pero todos al final se tratan de volver homogéneos. Los injertos menos organizados parten en la parte tibial, ¿cierto? Van a tener más señal de intensidad y los injertos menos organizados van a mantener mayor señal en la parte femoral. Entonces hay que hacer un seguimiento de esa señal de intensidad, cómo nos va a cambiar. Ambos bajan la señal en promedio un 35 a 38%, tanto el reparado como el reconstruido. El reparado siempre la va a bajar más. ¿Qué hay pendiente en esto? Que hay que evaluar, por ejemplo, los de doble injerto de cruzado anterior, hay que comparar, por ejemplo, los isquiotibiales con los de injerto de donante patelar y generalmente hay que hacer 3 medidas siempre en el normal. La heterogeneidad pareciera que si la heterogeneidad en la señal persiste, o sea, muy aumentada en todo el injerto durante todos los 6 meses, le va a decir a usted que tiene más riesgo de reruptura. Entonces, concepto grande aquí, riesgo de reruptura, señal heterogénea, riesgo de que no vaya a tener buen retorno o vaya a tener una posibilidad de lesión, es que ese paciente tenga una señal que no disminuyó lo suficiente a lo largo del tiempo. La relación señal-ruido era lo que les mostraba acá. Entonces la idea es que la homogenizamos con unos fantomas y se hace una fórmula matemática para la señal ruido estandarizarla y poder que de un equipo a otro podamos hacer seguimientos adecuados. El cociente señal ruido era el que les mencionaba, que es la señal del cruzado anterior menos la señal del tendón del cuádriceps, dividido la señal que hay detrás del cruzado anterior, que era la imagen que veíamos borrosa en el fondo. Todos los estudios en animales y en seres humanos utilizan esta ecuación y normaliza el valor. Entonces siempre los cambios de injertos hay que normalizarlos para poder establecer cómo va la fuerza de tensión, la vascularización e integridad del injerto. Esta es otra de las formas en que se está utilizando y es que hacemos una medición del volumen y la cantidad de agua, que si va disminuyendo la cantidad de agua, el injerto se organiza mucho mejor. Si está más organizado, la fuerza y la capacidad tensil es mucho mejor. Y eso se llama secuencia T2 estrella. De estas secuencias que hemos mostrado, ¿cuáles tenemos en la ciudad de Medellín? El T2 estrella lo tenemos en la ciudad de Medellín, tanto en Dinámica como en las Américas, como en el Hospital Pablo Atón Uribe. El índice de madurez del T2 estrella, ¿qué es? Es ver la relajación de estas fibras de colágeno y se hace un volumen estableciendo longitud y diámetro tanto a lo ancho como a lo profundo del cruzado anterior. La idea es que los T2 estrella corto dicen que está organizado. Si el T2 estrella le da a usted largo es que está desorganizado. Entonces otro pronóstico. Si usted le hace el T2 no ha disminuido lo suficiente a los 12 meses o a los 9 meses que quiere retornar a la práctica deportiva, es probable que no vaya a tener éxito. ¿Listo? Y hay que tener una cosa muy interesante que ellos planteaban, es que casi que debería
paciente ideal, ya hablando pues de otro tipo de práctica que sería el futbolista pues de alto rendimiento, los futbolistas deberían de tener valores preexistentes de volumen y de T2 estrella antes de que se lesionen para poder uno pronosticar en forma adecuada si se llega a una maduración similar a la que tenía previamente. En cuanto a los 3D, la relación señal-ruido y el cociente, esta diapositiva es muy cargada, pero es para mostrarles que siempre, hace muchos años, se está hablando de que la señal del T2 corto le está hablando usted de un buen grosor del colágeno, que tiene una buena orientación, que ya no hay inflamación y que los fibroblastos están alineados a lo largo de las fibras de colágeno y que los vasos son maduros en forma longitudinal y con presencia de arteriolas. Entonces, el T2 corto, estos estudios que se han hecho en cerdos, este autor es especialista pues prácticamente en hacerlos en cerdos y en bovinos y hacer la comparación histológica y sus hallazgos en T2 estrella, que se han correlacionado también con los hallazgos pues en humanos. Espérenme que es que esto, eso, perdón. Esto es pues lo que les mostraba de la secuencia, cómo vamos viendo la señal de intensidad a los 5 meses, cómo se vuelve heterogénea, hiperintensa. Estos son los signos que hablábamos, que la relación de la resonancia con el tamaño, longitud, volumen, que todos ustedes lo conocen. Entonces la ubicación, cómo está a las 12 del reloj, no. Cómo está aquí, por ejemplo, esta parte de la angulación del cruzado posterior, que nos dice pues si hubo una señal o una alteración de señal o no. Y lo que se hace pues de las reconstrucciones tridimensionales para los túneles de cruzado interior cuando hay que hacer reintervenciones, lo que es la grilla pues que hacemos siguiendo la línea del cartílago y viendo la línea de Blumenstahl y les decimos en cuánto es la ubicación del túnel. La ubicación del túnel también le va a determinar a ustedes si es confiable que ese paciente retorne al rendimiento deportivo que antes hacía o hay que decirle al rodillón dedíquese a la piscina o haga otra cosita y ya no juegue más fútbol, porque realmente puede que todos estos factores tenga él en contra, no solo la ubicación del túnel, sino también los promedios de T2 estrella y la maduración de la señal de intensidad de forma progresiva. Lo otro es la angulación, ¿cierto? Que tiene que estar el túnel femoral 39 grados en promedio, que tiene que estar más o menos el 43% de la superficie, solo con una placa simple lo podemos hacer para mirar la ubicación del túnel pues, de anterior a posterior a nivel tibial. Estos son los ángulos pues, de divergencia del tornillo con respecto al cruzado, que no deben exceder 15 a 30 grados. ¿Todo esto es para qué? Para ver la estabilidad que nos estaba hablando la doctora Ana Bassi de la inestabilidad rotacional o la hiperlaxitud que pueda tener el paciente. Una de las cosas que utilizamos mucho los radiólogos, pues, y que yo siempre lo ataco cada que puedo, es que a mí me aterra el signo de la traslación tibial anterior, a mí me parece que diga nada, es muy subjetivo porque depende de la flexión en la bobina, depende de la obesidad del paciente, depende de demasiadas cosas. Adicionalmente sigue el cuestionamiento y aquí se hizo un estudio, un seguimiento a 5 años de pacientes con lesiones agudas, lesiones crónicas, falla en la reconstrucción, cuántos volvían a su práctica deportiva, que vieron que fue el 75% y el 65% a su nivel deportivo prelesión. El grado de traslación anterior en estos pacientes no predijo ni se correlacionó con el retorno a la práctica deportiva y generalmente los pacientes que habían tenido revisiones de cruzado anterior son los que se demoran en volver o que no vuelven a la práctica deportiva. Esta es otra de las formas que se están utilizando. Entonces hay unas clases de puntajes por resonancia en los que se mira si hay un retorno al deporte en 1, 3 o 5 años. En este estudio se hablaba pues, de 81 adultos entre estas edades y encontraban las escalas de funcionalidad pues, que utilizamos. Nosotros los radiólogos estamos en mora de utilizar este MOAX, me parece muy interesante pues para evaluar la profundidad de la lesión de cartílago. Mire cómo va siguiendo nuestras lesiones de cartílago en el tiempo y cómo van progresando y cómo aparece la alteración de la señal al evaluarla al 1, a los 3 y a los 5 años. Definitivamente los pacientes que retornan a las actividades deportivas, ninguno va a empeorar, ¿cierto? Sobre todo si se hablaba aquí, se cuestionaba si era un deporte como el fútbol, baloncesto, raqueta o alpinismo, que son de pivoteo pues o de contacto o de salto. Entonces en los pacientes prácticamente incluso el 40 al 50% van a mejorar y no van a hacer osteoartritis. Entonces el cuestionamiento de que si vuelven a jugar fútbol o a hacer el pivote o el choque, la osteoartritis va a ser más rápida. En este estudio y varios de los que encontré y con los hallazgos de resonancia y con los seguimientos de resonancia, no hay variación significativa entre el que volvió y el que no volvió. Doctor Estrada, nos falta un minuto. Bueno. Listo, sí, ya va a acabar. Gracias. Esta es la que me parece a mí con aplicación clínica y que la tenemos aquí en el Pablo Otón Uribe, la secuencia T1 ROD y el mapa de T2. La idea es que se pueda hacer en injertos con doble As. Mire aquí que está
el as anteromedial, el posterior lateral, lo vemos en el T1-RO y esto es el mapa de T2. ¿Qué hacemos allí? Mirar si entra agua o no. Y prácticamente todos disminuyen al primer año y es mucho más consistente la disminución en el T1-RO. Entonces, ¿qué les va a decir a ustedes? Todos los pacientes que les disminuya la señal, no les disminuya la señal de mapa de T2 o del T1-RO en el primer año, esos pacientes van a tener más hiperlaxitud y falla en la estabilidad rotacional antero-posterior entre los 2 y 4 años. Estas imágenes no tienen congruencia con la tensión del injerto, incluso valorada por artroscopia. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? La resonancia me va a ayudar en aspecto quirúrgico a planear las reintervenciones, nos da algunas de las complicaciones, les va a hablar de los túneles, los ángulos que les hablan a usted en forma indirecta de la laxitud, y ya tenemos cómo es el valor predictivo, el T1-RO y el mapa de T2, que nos dicen que si no disminuye en forma adecuada al año, va a tener una falla a los 4 años, entonces sí le ayuda a predecir a usted el retorno deportivo de paciente, cómo será, perdón, que es que está pasando como en una flecha acá, y cómo tenemos los T2, los cocientes que le indican a usted la maduración de la lesión, que los cocientes hay que hacerlos porque hacerlo con un ROI solito para saber si está bien o no, o subjetivamente como lo hacíamos hace pocos años, no nos va a dar una seguridad tan marcada como lo hacemos. Y la osteoartritis, pues sabemos que se puede evaluar con el MOAC en resonancia y hay que hacer los seguimientos idealmente a 1, 3 y 5 años. Esto era lo que les quería pues mostrar. Esta es como la bibliografía para el que la quiera y todo el mundo tiene su historia, esta hace parte de mi historia y el cruzado anterior yo creo y la evaluación del cruzado anterior como injerto y posoperatorio tiene una historia que es muy bonita y creo que estamos avanzando mucho a ayudarles a predecir fallas en el injerto y a influenciar parte de la decisión del retorno deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente charla, unos nuevos conceptos que vamos a tener ahorita en discusión. Les recuerdo, por favor, a todos que pueden hacer sus preguntas por el chat de la aplicación para las preguntas para nuestros panelistas o para discutirlos al final. Le agradezco, doctor, si deja de compartir la pantalla y iniciamos la última charla con el doctor César Torres, que nos va a decir cómo poder medir estos rodillones en nuestro consultorio y más o menos decirles cuándo pueden retornar de una manera segura a la práctica deportiva de pivote. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias a la CAR por la invitación, el grupo pues, directivo por tenernos en cuenta para esta ponencia y felicitar pues, a los doctores Ana y Mauricio por las grandes conferencias que nos han dado. Nos preguntaron cómo era el retorno deportivo en el atleta recreativo, qué puedo hacer en el consultorio, pero quisiera pues inicialmente tratar de entender si yo voy a medir qué es lo que quiero medir, porque una vez el paciente salga de cirugía, pues se le entrega a un grupo de rehabilitación. En el caso de los recreativos, generalmente no tenemos acceso a cómo es la evolución y cómo va a ser el mismo tratamiento, qué protocolos se están usando. Como lo decía la doctora Bassi, es una de las dificultades que hay inclusive para los estudios, que no hay una estandarización de protocolos. Entonces entendamos un poco. Okay. El tema del retorno al campo en el modelo tradicional de recuperación funcional y en el proceso de toma de decisiones se nos está quedando corto, en realidad es insuficiente en el mundo real de la medicina deportiva. Nosotros pasamos de una rehabilitación a una rehabilitación en campo, pero para el paciente que es recreativo se le dificulta porque no tiene centro de entrenamiento, no tiene un equipo que lo lleve a hacer todo su tratamiento específico guiado. Muchas veces no tiene las sesiones específicas en la semana y eso hace que, pues, obviamente, ese proceso sea un poquito más lento. Tenemos que diferenciar qué es retorno al campo, que es muy diferente de retorno al entrenamiento, que es muy diferente de retorno a la competencia y que es muy diferente de retorno al rendimiento. En cada una de esas etapas debemos saber qué hacer con el deportista o atleta. Entonces, ¿qué evaluamos? Clínicamente debemos evaluar el dolor, si hay derrame o no, el rango de movimiento, como todos lo sabemos, desde la parte funcional, la fuerza máxima y la fuerza explosiva, específica para cada una de las medidas articulares y para las medidas globales. En esto es importante saber que cuando medimos uno de nuestros pacientes, lo más normal es que no tengamos mediciones anteriores, cuál eran sus números antes de la lesión y antes de la cirugía, lo que sí pueden tener los deportistas de alto rendimiento o los equipos médicos que manejan estos deportistas. Esa es una de las otras variantes que nos puede dificultar un poco.
Vemos también el tema biomecánico, análisis de movimiento, las pruebas que más adelante vamos a ver, el tema psicológico, el miedo a volverse a lesionar, las aptitudes psicológicas de cada uno de los deportistas que son completamente diferentes. Lo específico de cada deporte, la capacidad de soportar esos volúmenes e intensidades de trabajo de entrenamiento, la detección fisiológica específica de cada uno de los deportes. Se hizo un consenso en 2016 y la pregunta de ¿cuándo puede volver a jugar? Que es la pregunta de todo deportista, sea amateur o sea de alto rendimiento. El paciente no ha caído al suelo y ya estamos preguntando, los que hemos practicado deporte, ¿cuándo puede volver a jugar? La recomendación de este consenso es tomar unas decisiones y hacer una toma de decisiones centradas en el atleta, en este caso el deportista, lo podemos extrapolar al deportista recreativo, poniendo al atleta en la posición de tomador de decisiones activo. Si yo le voy inclusive, lo que decía el doctor Mauricio, a cambiar de deporte, tengo que convencerlo de lo que voy a hacer. En esta declaración del consenso se toman 4 puntos. El primero es la definición, ¿qué es en realidad el retorno al deporte? La definición de participación deportiva en el contexto. Posteriormente, los modelos para ayudar a comprender y guiar ese proceso. Y así tomar una evidencia importante para esa toma de decisiones del retorno al deporte y las prioridades para futuras investigaciones. Lo primero, definir el retorno al deporte. ¿Cuál es el retorno al deporte acorde a cada una de las modalidades? Porque hablamos mucho de lo que más vemos, que es el fútbol, pero a nuestros consultorios llegan karatecas, a nuestros consultorios llegan judocas, a nuestros consultorios llegan saltadores, gimnastas, no solamente son futbolistas. ¿Cuál es el nivel de participación esperado por este deportista, incluso cuando es amateur? Y el éxito de este retorno, pues obviamente lo tenemos expresado desde el punto de vista para nuestro entender, en un enfoque centrado, sea en el deportista, en el entrenador, en el caso de los recreativos, generalmente ese entrenador se cambia por el contexto de su equipo, de su hobby o obviamente de la práctica de su deporte, y el enfoque del resultado enfocado en el médico o en el equipo médico, en este caso en el cirujano, en el rehabilitador, en el readaptador. Cuando ese enfoque es centrado en el deportista, para él lo más importante es una participación sostenida en el deporte y ojalá volver en el menor tiempo posible. Cuando nos enfocamos en los entrenadores, me lo devuelve cuando ya esté listo, que yo lo tenga en el mejor rendimiento posible. Y el del equipo médico, éxito medio de la prevención de nuevas lesiones, que no vuelva a recurrir, entonces me lo tengo que quedar un tiempo más largo dentro de la rehabilitación. El equipo que toma las decisiones debe decidir por dónde se quiere ir a ese retorno deportivo para llegar al éxito. Ahí es donde empezamos a fallar porque generalmente no conformamos estos equipos para los deportistas recreativos. Entonces hay 3 elementos del continuo del retorno al deporte. Primero es entender el retorno a la participación, entender el retorno al deporte y entender el retorno al rendimiento. Según este consenso, hablamos del retorno a la participación cuando el atleta, aún estando en rehabilitación, hace entrenamientos sin restricciones o está en deportes a nivel inferior a su objetivo de estrategia de tiempo real. El atleta está físicamente activo, pero todavía no está listo ni médica, ni física, ni psicológicamente para retornar a la práctica del deporte como tal. Es posible entrenar, lo que no significa que automáticamente pueda retornar al deporte. Y esto nos pasa mucho con el recreativo, porque una vez empieza a sentir bien y empieza a ver que ya no está inflamado, empieza a ver que ya no tiene dolor, él cree que ya está listo y obviamente intenta retornar al deporte. En el retorno al deporte como tal, tenemos entonces el atleta ya ha regresado a su deporte definitivo, pero no en el nivel de rendimiento deseado. En el caso de los atletas de alto rendimiento, pues muchos, y eso tendrá mucho que ver con la edad, regresan a final de su carrera después de una lesión y lo importante para ellos es terminar un contrato, volver a coger otro contratico, no importa que no estén al mismo nivel de antes. No es lo mismo cuando tomo un paciente de 20, 22 años empezando la carrera. Igual pasa en el recreativo. Hay que mirar unos factores importantes, la edad, el nivel, porque así sea recreativo hay unos niveles de competencia mayores. Hay personas que están en torneos, hay personas que compiten en la senior, en cualquier tipo de categorías, y eso obviamente lo tendremos que tener en cuenta y respetar. Y lo otro es el retorno al rendimiento, donde generalmente es más para el deporte de alto rendimiento, porque ya sabemos que nuestra responsabilidad es llevar a este recreativo a hacer las cosas de una forma responsable y tratar de encaminarlo hacia un entrenamiento que se acerque lo más posible al entrenamiento de alto rendimiento. En este atleta pues debe regresar gradual y probablemente llegar hasta el desempeño que tenía antes o inclusive mejor. Entonces, ¿de quién es la decisión? Debe haber un equipo multidisciplinario
donde los roles estén bien definidos, donde el cirujano me diga desde qué punto, desde su punto de vista, cuándo termina su incapacidad desde el punto quirúrgico de cicatrización, y un sistema de resolución de disputas para proteger, en el caso de los profesionales, al atleta de la coacción, y en el caso de los recreativos, a todas aquellas situaciones que puedan seducir el retorno precoz a la práctica deportiva. Entonces, en este esquema del continuo, nosotros tenemos un retorno donde desde el momento cero, día cero de la lesión, hay una baja médica, un tratamiento médico, ahí empezamos la fisioterapia, de una vez la readaptación, hay un reentrenamiento, un protocolo de recuperación médico. Esto es lo que tenemos que elegir inicialmente, y cada uno de los profesionales tener su rol, tener un departamento médico, en este caso el cirujano es quien pues lidera inicialmente, y posteriormente todo el apoyo de readaptación, reentrenamiento, y obviamente el apoyo psicológico de fisioterapia. Pasamos por un entrenamiento compensatorio, un entrenamiento específico, llegamos al alta deportiva, luego el 90% de todas las pruebas que vamos a ver, entrenamiento competitivo y alta deportiva. Esto es igual para el deportista de alto rendimiento como para el deportista recreativo. En las tareas, inicialmente los primeros 3 meses se hacen tareas de orientación individuales, retorno al trote, después sigue la preoptimización, donde hay ya un retorno al entrenamiento. Las tareas son individuales y grupales, posteriormente la optimización, donde las tareas son grupales, y retorno al juego, retorno a la competencia o al rendimiento. En este caso pasamos de alto control, cuando estamos en preoptimización, a control moderado, posteriormente a un control del caos, y posteriormente ya al final un alto caos, que es lo que se genera desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista de entrenamiento. En este caso, esa aplicación dinámica de la ecología del entrenamiento de la fuerza, que es lo que más debemos nosotros medir posteriormente a los 5 meses de rehabilitación, enfocamos todo lo relacionado al individuo, o sea, lo estructural, lo fisiológico y lo mecánico, de 0 a 3 meses, lo hacemos en la fase tisular, una fase estructural y asociativa, solamente para cicatrización. Después del tercer mes nos enfocamos en el entorno, aplicación de la mecánica del movimiento, pero con menor prestancia cognitiva, donde el paciente no tenga que tomar tantas decisiones. Se hace generalmente en entornos cerrados, en centros de fisioterapia, y menos en entornos abiertos, del tercero al 5.º mes. Y ya posteriormente, después del 5.º mes, empezamos la disciplina de la cinemática, de la habilidad mecánica. Hay mayor prestancia cognitiva, al paciente o al deportista le toca tomar más decisiones, y es más en entornos abiertos que en entornos cerrados. Aquí es donde empezamos entonces a elegir qué vamos a mirar. En el paso 1, evaluar el riesgo en salud. Esto lo hacemos nosotros en el consultorio, los datos del paciente, la edad, el género, el peso, si hay síntomas de dolor o impotencia funcional, la historia médica, si hay recurrencia, si es la primera lesión o la segunda, los signos, el edema, la debilidad, si hay derrame o no, si necesito algún examen especial. Posteriormente pasamos a evaluar el riesgo en la actividad, el estrés del tejido, qué deporte practica, qué posición en el campo la debemos conocer, cuál es la lateralidad, para qué lado es más dominante, el nivel de competencia de esa persona, así sea recreativo, las habilidades para protegerse. Les empezamos los test funcionales y la preparación psicológica. Y el paso 3 es modificar el riesgo de tolerancia. Entonces, ¿en qué periodo de temporada está? Si practica algún tipo de deporte competitivo, la presión del atleta, la presión externa, si tiene presión por los amigos, por un equipo, por una empresa, porque compite por alguien, por el equipo de los médicos, por alguna de las presiones que pueda tener, el enmascaramiento de la lesión, la efectividad de la analgesia en caso tal para los pacientes que estén en readaptación, y hacernos estas 5 preguntas. ¿Cómo determinamos cuándo el atleta está listo para volver a jugar? ¿La recuperación física es suficiente para volver a jugar? ¿Qué es el regreso exitoso al juego? Las responsabilidades dentro del equipo y con cada uno de los atletas, y si deberían o no los atletas volver a participar en el deporte. Ahí sumamos una cantidad de factores, conflictos de intereses, enmascarar lesiones, evidencia que haya o no haya los test funcionales, el laboratorio, la historia, los síntomas, las expectativas del deportista. Y es muy importante equilibrar los 2 componentes del proceso del retorno, la evidencia y la experiencia clínica, para uno poder estimar ese tiempo que tenemos. Entonces, en el consultorio, para tomar una decisión basada en evidencia, podemos tener los factores médicos, demográficos, historia clínica y síntomas, el riesgo deportivo, ya sabemos tipo, nivel y posición, y los factores extrínsecos. ¿Cuál es el principal problema? Lo hablaba la doctora Bassi: ausencia de estandarización, criterios objetivos y en qué fase de rehabilitación se encuentra y si la ha cumplido o no. Entonces, aquí empezamos con las pruebas que podemos hacer en consultorio. Aquí tenemos 2 pacientes de nuestros cirujanos de la ciudad de Medellín, los 2 6 meses posoperatorio, ligamento cruzado anterior. El primer paciente, rodilla derecha, segunda revisión, fútbol,
posición volante, 39 años, porcentaje de grasa 32%, tiene rangos completos de movimiento, no dolor, no derrame. Le hacemos las pruebas, esta es la sana, inclusive la sana. Y tenemos el segundo paciente, 27 años, fútbol, defensa central, 12% de grasa, rangos de movimiento completos, no dolor, no derrame, rodilla sana. Rodilla en el postquirúrgico, miremos, inestabilidad, mala mecánica, rodilla operada, más estable, buena mecánica, buen control de movimiento. Son pacientes con 6 meses, no quiere decir que les vamos a dar el alta, pero sí podemos, según este estudio, incluso en el mismo consultorio, hacer mediciones con algunos aditamentos fáciles de utilizar, que ya los voy a mostrar, al 6º mes, al 10º mes, si hay o no valgo en el salto y en el apoyo, y así podemos dar una luz para poder pasar a la siguiente fase, no al retorno al deporte desde el consultorio. Salto en la sana, el cruzado, salto cruzado pues, salto en la sana, cruzado, 6º mes, paciente B. Rodilla operada. Dos pacientes del mismo deporte, diferente edad, diferente antropometría, nos toca tomar la decisión. Damos luz verde para que continúen en qué proceso de rehabilitación. Podemos utilizar el balance, el white balance test, eje anterior, antero-posterior, posterior y lateral, pero se puede ser pintado en el consultorio. Aquí lo tenemos, nosotros mandamos a hacer un tapete y podemos hacer la evaluación. Simplemente con la medición, que posteriormente miraremos las medidas. Rodilla operada, los dos pacientes al mismo tiempo, diferencias en la motricidad y obviamente diferencias en el desempeño. Este paciente ya si lo pasamos a las otras pruebas. El paciente anterior obviamente deberá seguir en rehabilitación y un mes posterior lo citamos. Este sí podemos continuar las pruebas y le hacemos entonces en el consultorio la prueba de salto continuo o triple salto en la sana y en la operada, y obviamente con base en eso sacamos la diferenciación del índice simétrico de lateralidad, y ahí podemos nosotros evaluar. Este paciente ya se le puede hacer el salto del banco, es un paciente que lo podemos hacer bipodal, lo podemos hacer unipodal. ¿Evaluación de qué? De la calidad de movimiento, de la mecánica de movimiento. Y en el consultorio podemos utilizar estas herramientas, es una aplicación, vale muy poco, se baja por cualquiera de los teléfonos Android o iPhone, y esta misma aplicación nos va a medir el salto. Disculpen que ahí quedó mal puesto, pero nos va a medir el salto ya objetivo con centímetros en cada uno de los saltos. Estos son los que nosotros medimos y es fácil, nos quita 2 minutos y ya él mismo te va a sacar la distancia y podemos hacer otro salto que es el salto vertical. Dentro de las investigaciones del Hop Test, sabemos que el Hop Test tiene muy buena sensibilidad, pero los estudios no han sido enfocados de la misma manera, por eso obviamente lo dicen ellos mismos en las conclusiones, hay que estandarizar la forma de medir el estudio como tal, pero 2 de los 4 saltos del Hop Test, que son el salto en distancia unipodal y el salto cruzado, tienen la mejor evidencia de disminución de riesgo para el retorno seguro. Podemos hacer el test en T, se necesitan 5 metros por 2.5 a cada lado, menos de 11 segundos en ir del punto A al punto B, C y luego al punto D y volver al A, debe ser menos de 11 segundos para poder dar un retorno seguro. Y podemos utilizar estas otras pruebas, sentadilla 45 grados unipodal, 10 repeticiones, evaluar equilibrio, mecánica y control de movimiento, 30 repeticiones de el banco, podemos utilizar la escalerilla, incluso del consultorio, evaluar equilibrio, mecánica y control de movimiento, y sentadilla en el banco unipodal, que puede ser en una silla contra la pared, más de 22 en un minuto, y evaluar equilibrio, mecánica y control de movimiento, siempre hacerlo de forma comparativa. Ya vamos a terminar. Entonces, para el retorno al deporte después de la cirugía, las primeras 12 semanas evaluar para retornar al trote como tal,
dolor menor de 2/10, no derrame y extensión completa, es un paciente que puede empezar a hacer ya desplazamientos lineales en trote. LSI de cuádriceps mayor de 75% después del tercer mes puede hacer trote, cuádriceps dividido el peso, más de 1.45 Newton por kilogramo como resultado. Esto lo debemos hacer ya así en máquina. El salto para squat y salto, la evaluación para squat unipodal y la evaluación para press unipodal debe ser esa división mayor de 120% del peso. Y en este, que ya lo vamos a ver más adelante, es el de subirse a la escalera más de 22 en un minuto. Fuerza de abducción de cadera ha sido asociada con un retorno seguro, más del 33% del peso corporal y una buena calidad de movimiento y la utilización de cuestionarios para todo lo que tiene que ver con la kinesiofobia. Ya si nosotros tenemos estos aparatos, esto es de un investigador pereirano de apellido Wheeler. Este hombre se ingenió ya no plataformas en tapete, sino estas que son de fotoceldas. Podemos medir y él mismo nos mide y nos da el resultado. En este caso de esta niña tenemos un déficit en el salto de solamente 14 centímetros en el squat jump y 18 centímetros en el contra movement jump, cuando para la edad debería tener más de 30. Ahí es donde nosotros empezamos ya a calificar si esta persona puede o no retornar al deporte. Igualmente lo hacemos con una pierna. Y podemos generar un informe, un déficit lateral del 5% con una capacidad concéntrica. Hay que mejorar ese déficit en la pierna derecha para poder generar un retorno seguro. Son herramientas que nosotros podemos tener en los consultorios y ya en los test de campo nosotros podemos generar, como lo ven, acá una cantidad de pruebas para los meses entre el 6º y el 9º. Y así poder determinar si estos mal llamados rodillones, deportistas recreativos, están o no en capacidad de retornar al campo. ¿Qué hacemos? Enfocamos el objetivo de movimiento en movimientos generales, luego movimientos específicos, de lineal pasamos a multidireccional, coordinación estática dinámica pasamos a velocidad de movimiento, de lento rápido a fuerza en movimiento. Y así podemos evaluar cada una de las características del movimiento. Entonces, conclusiones, algunos criterios para retorno al campo, retorno al deporte, movilidad completa, índices de seguridad y miedo mayores del 90%, obviamente de no miedo y de sí seguridad, tiempos prudentes histológicos, aproximadamente una tensión del ejemplo entre el 9º y el 12º mes, el white balance test en el desplazamiento anterior, una diferencia de 4 centímetros, masa muscular y activación y reclutamiento al 90%, fuerza y potencia al 80%, test de salto y caída en el banco según la calidad comparativa, el test de agilidad menor de 11 segundos y los hop test mayor e igual al 90%, eligiendo solamente 2 es suficiente, que serían el single test, el salto unipodal en distancia y el salto cruzado. En el consultorio es importante que tengamos en cuenta que solo miramos lo estructural, pero el comportamiento dinámico y el control motor bajo el estímulo aleatorio puede tener mayor valor. Por eso los trabajos después del 6º mes y las evaluaciones en campo son mucho más seguras para hacer una verdadera evaluación del retorno al campo. El hop test, destacar que cualquier inestabilidad de rodilla la podemos evaluar, lo mismo la extensibilidad muscular, la fuerza y la potencia, la propiocepción y el control neuromuscular. Escoger 2 o 3 es suficiente en consultorio. El consultorio es mucho estímulo cerrado, poco estímulos abiertos, es decir, que el desarrollo y la habilidad de tomar decisiones, lo que es la percepción, la decisión y la ejecución de una de las actividades físicas específicas de la articulación se hace mejor en campos abiertos, por lo cual el indicador y el criterio base sería hacerlo para deportes de situación en pruebas de campo abierto. ¿Por qué medir? Pues porque el retorno al deporte es lo que más le interesa a cualquier deportista en cualquier nivel y porque la necesidad de pruebas se centraliza en replicar las demandas físicas, fisiológicas y psicológicas de cada deporte. Y entonces, ¿qué debemos utilizar en el consultorio? Pues la recomendación es utilizar pruebas de propiocepción mayores del 90%. El cálculo se hace pues, con el resultado de la pierna lesionada se divide por la no lesionada, se multiplica por 100 y ahí nos da el valor. Las pruebas del white balance test mayor del 90% o menor de 4 centímetros de diferencia. Las pruebas de hop test igual, mayor del 90%.
hacer 2 pruebas combinadas, hay 3 específicas, 10 sentadillas unicuales a 45 grados, 30 step and hold en banco o sentadilla unicual más de 22 en un minuto, medir la composición corporal, aplicar cuestionarios de kinesiofobia y hacerlo siempre entre el sexto, 9 y 12 y 12º mes y remitir posteriormente a pruebas de campo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, por tu conferencia. Vamos a hacer unas preguntas que salen en el chat. Ya hemos cumplido con el tiempo del webinar. Vamos a intentar dar unas respuestas cortas para estas preguntas. Doctor Mauricio, en el chat nos preguntan el papel de la artrorresonancia para, para mirar la cirugía de ligamento cruzado anterior en el tiempo. ¿Tiene algún papel? Alejo, y le complemento también a Mauricio que hay una pregunta para él y es si cómo evalúa o cómo interpreta la maduración y la evolución del ligamento cruzado anterior cuando se utiliza un internal brace. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. En cuanto a la pregunta del internal brace, hay un estudio que mencionan en que les hablé del promedio de señal en 3D y en los cuales se compara la ferulización con la reconstrucción de injerto e injerto nativo también. Lo utilizan sobre todo siguiéndolo con los T1-RO. Los T1-RO le pueden dar a uno la demostración si hay baja de la señal y en algunos de los pacientes son muy escasos, un reporte como de 30 pacientes, que es lo que llevó a este grupo a decir, venga, vamos a hacer una revisión de todo esto y vamos a comparar el reparado, el que se hizo pues la banda o la reparación como tal, que es muy parecido a la ferulización, el reconstruido, que es con injertos, o sea, isquiotibiales en este caso, y el injerto nativo. Entonces casi que ellos decían que se podía como extrapolar ese resultado y que podíamos hacer un seguimiento de estos cambios. Recuerde que los cambios que mencionábamos en los pacientes que se hacen reparaciones, la reparación, la señal de intensidad siempre tiende a ser mucho más baja, se organiza mucho más y el cruzado anterior como tal es muy similar al nativo en cuanto a la señal. El problema de estos hallazgos es que es una cosa que habría que interpretar con calma y estamos hablando que es a partir de baja señal o hipointensidad. Recuerden que cuando hay muchos fibroblastos, o sea, una cicatriz, también vemos hipointensidad. Entonces una de las cosas que es lo siguiente a evaluar es comparar histológicamente si hay muchos fibroblastos o no. Los seguimientos que ellos tienen a 5 años hablan que tiene buena respuesta en el ligamento sin signos de reruptura o, por ejemplo, falla como el que mencionamos con el T1-RO. Prácticamente la que más ocurren ahorita para la falla es el T1-RO, los T2 estrella y las reconstrucciones 3D volumétricas. ¿Y cuál era la otra? La primera que me dijo el doctor Alejandro fue... Papel de la artrorresonancia en la medición de la cirugía del ligamento cruzado. No, ninguno, pues artrorresonancia directa como tal, no, ni indirectas. Ya si usted quiere ver infección o no, pues es con contraste venoso, no es una artrorresonancia. Y más bien es para usted evaluar otras cosas, lo que hemos hablado siempre. ¿Cuál es la indicación de una artrorresonancia? En los primeros 6 meses generalmente es ver si hay una reruptura de una sutura meniscal, si hay una lesión condral de novo o hay una inestabilidad en una lesión osteocondral asociada que ustedes trataron, pero realmente para el cruzado anterior no, porque con las secuencias usuales y ahora con todas estas armamento que tenemos de mapa de T2, T2 estrella, T1-RO, podemos hacer el diagnóstico de rupturas, rerupturas y también los cambios que les estaban ustedes mencionando como tal de que podrían interesar pues para el retorno a la actividad deportiva. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Doctora Ana María, si usted nos ayuda con esta pregunta. En otros deportes de fondo como maratón y ciclismo, ¿puede el ligamento anterolateral condicionar su rendimiento por la lesión sobre la bandeleta iliotibial? ¿Tú crees que este refuerzo extraarticular podría de algún modo disminuir el rendimiento por dolor en pacientes de fondo? Alejo, y antes que Ana conteste,
una pregunta adicional para Jomba y el doctor Ochoa, si está por ahí. Si toman en cuenta para el retorno deportivo si fue aloinjerto o autoinjerto en recreacionales, y para César, si de acuerdo a todo lo que nos mostró, que la posibilidad que nuestros pacientes recreacionales accedan a todas esas pruebas, si entonces la posibilidad de fallo, de ruptura de los pacientes recreacionales es más alta que los pacientes élite. Gracias. Bueno, perfecto. Ana María, entonces, ¿qué piensas tú del síndrome de Vandeleta iliotibial en los pacientes con reconstrucciones articulares? ¿Se da? ¿Es un riesgo incrementado? ¿Tú qué tienes para decirnos? Pues, doctor, la verdad, yo no sé si les, en este tipo de deportes eso les incrementaría los síntomas. Lo que sí yo pienso, si un paciente hace ciclismo o hace un deporte que no está sometido a pivote, que no está sometido a giros, a cambios de dirección, porque yo de pronto tomaría la decisión de no solo hacer una reconstrucción, sino hacer una aumentación anterolateral. Entonces yo creo que en ese paciente probablemente yo pues solo le haría la reconstrucción de ligamento cruzado sin hacer ninguna aumentación en ese tipo de deportes que no son de riesgo. Perfecto, yo estoy de acuerdo con tu respuesta. Yo creo que si el paciente no es de pivote, no debe de pensar más veces si va a ser un anterolateral. Y realmente cuando uno desarrolla el tema del anterolateral sabe que los principales riesgos son el dolor, la rigidez y la sobrecarga del compartimento lateral. Yo no he leído y no tengo experiencia con síndrome de Vandeleta iliotibial. Pasando con la pregunta que nos dio Rubén, me gustaría que el doctor John Byron nos respondiera a la pregunta sobre si retrasa en estos pacientes en los cuales reconstruye el ligamento cruzado anterior con un aloinjerto la vuelta al deporte. John, si nos das luz con esta respuesta, te lo agradecemos. Buenas noches. Primero que todo, una felicitación supremamente importante para los tres conferencistas de hoy. Excelentes presentaciones, mensajes muy claros y muy contundentes. Los felicito. Aprendí mucho. Muchas gracias. Lo segundo, con respecto a la última pregunta sobre el síndrome de tracto iliotibial. Yo estoy de acuerdo con lo que respondieron acerca de que si el paciente no tiene deportes de riesgo, no tiene indicación clara, excepto que tuviera una inestabilidad muy severa. En esos pacientes de deportes de riesgo de roce del tracto iliotibial como ciclismo y atletismo, yo creería que cambiaría la técnica quirúrgica y es posible hacer una aumentación con bandeleta iliotibial, pero no suturaría la bandeleta, porque acuerden que el tratamiento del síndrome de roce del tracto iliotibial, cuando hay que operarlo, es abrir la bandeleta, entonces sería la única condición, pero no conozco literatura al respecto, la verdad. Y lo otro, yo por lo menos en los pacientes míos, deportistas de no competencia, o digamos deportistas no profesionales, no hago ninguna diferenciación en la rehabilitación, bien sea con aloinjerto o con autoinjerto, y si tienen o no anterolateral. Porque básicamente lo que busco es que tengan una fisioterapia guiada y secuencial basada en los principios que acabaron de decir. O sea, los pacientes no por el tiempo consiguen cambio en la fisioterapia, sino con el conseguir objetivos de la rehabilitación, movimiento, fuerza, control neuromuscular, y uno lo va llevando progresivamente, pero normalmente no les cambia el protocolo. No sé si el Beto está por ahí, él hace algo distinto. Yo tengo la fortuna de que todos los que hablaron ahí son amigos míos y me ayudan con mis pacientes, entonces se los mando. No, para nada, de acuerdo con el doctor John Byron, no hay mayor diferencia entre uno y el otro. Yo la verdad quiero felicitarlos por este webinar tan enriquecedor para todos. Hemos aprendido muchísimo, las tres presentaciones fueron fantásticas. Yo creo que la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, seguiré insistiendo una y otra vez más. Se debe reconstruir también en el cerebro. La rehabilitación del cruzado no es en la rodilla, es en el encéfalo, es en la corteza cerebral, y con base en eso obtenemos mejores resultados. Alejo, ¿puedo meter la cuchara aquí para hacer una pregunta que nos resumieran un poco? O sea, para el doctor Torres, mi pregunta sería manera de ir concluyendo. ¿Cuándo pedimos la resonancia? Porque lo ideal sería lo que él nos muestra. Creo que nos mostraron lo ideal, todos los conferencistas,
pero la gran mayoría de ortopedistas no tenemos la posibilidad de hacer todas esas pruebas de campo para ver si vamos a retornar al paciente, y más si es un paciente recreacional. Yo quisiera, es como, debemos pedirle entonces, la pregunta es para el doctor Torres, debemos pedirle a todos los pacientes recreacionales una resonancia para retornar al deporte, y si la respuesta es sí, ¿en qué momento deberíamos pedirla? Y la otra pregunta es ya para las pruebas de retorno, ¿cuál sería algo sencillo que podamos hacer todos en el consultorio para que nos ayude a definir en qué momento podemos decirle, juegue? Porque ¿qué es lo que pasa? Que ninguno de nosotros tiene afán en volver a poner a un paciente que es recreacional. O sea, yo por lo menos no tengo un afán. Le digo, yo no tengo afán en que usted juegue, a no ser que le estén pagando por jugar. Y si no le están pagando, pues yo me tomo mi tiempo. Entonces, esas dos como resúmenes. A todos le pedimos resonancia, y si es así, ¿cuándo? Y yo para complementar, Edgar, permiso, le quiero preguntar a Jomba y al profe Ochoa, que manejan tanto pacientes de élite, un poquito más Jomba, pues bueno, Nacional tiene más equipo, más jugadores, pero como también manejan... Oigan a este. No, también manejan Beto, ¿se puso espinilleras hoy o no? Yo pregunto una cosa, la kinesofobia es uno de los factores muy determinantes para que el deportista de alto rendimiento no vuelva a la actividad pre-lesión. Como el deportista recreacional no tiene ese estrés, que vive de eso, que tiene que competir para ganar X, Y, Z, si ustedes han visto que de pronto ese factor sea distinto y no sea un factor pronóstico para falla cuando retornen al deporte. Muchas gracias. Bueno, Rubén, entonces vamos a organizar las preguntas. Primero, con el doctor Mauricio. Doctor, ¿su recomendación es sí o no hacer resonancia magnética para el seguimiento de estos pacientes? ¿Y cuándo es el mes indicado? ¿Al 6º mes, al 9º mes, o nos debemos de esperar hasta el año para pedir la resonancia magnética? Pues desde el punto de vista de imágenes, y miren lo que planteamos allí, la idea es tener por lo menos una resonancia inicial, ¿cierto? Que sea pues como para evaluar qué grado de maduración está. Acuérdense que en los primeros 6 meses todos deben de disminuir la señal, o por lo menos el año. Entonces en el primer año un factor importante es decir, disminuyó la señal sí o no, porque nos va a dar el pronóstico. Entonces yo diría que al año hay que tener una resonancia que nos ayude para el pronóstico. Es injerto a los 4 años. Eso sí, si hay alguna duda en la evolución o si en el retorno, casi que la pauta la está determinando es ustedes con los hallazgos clínicos. O sea, si no está pasando las fases que mencionaba el doctor César, y ese paciente hay que hacerle la resonancia antes, hay que hacerla a los 6 o a los 9 meses, ¿cierto? Y esa resonancia que es por otras causas que ustedes tienen, está pasando algo, no me está pasando las fases, aprovechamos y les hacemos las herramientas actuales, que son las que sirven para determinar pronóstico y decir si va a haber falla o no, que sería el T1-RO, el mapa de T2 y los T2 estrella. Entonces yo creería que tener estas nuevas armas, yo creo que no las podemos desechar. Casi que me siento como en la época, no sé, John Byron, creo que me apoyaría en eso, o en la época en que yo empecé a decir que hiciéramos mapa de T2, de cartílago, que todavía no se hace lo suficiente, pero que el mapa de T2 de cartílago da una idea, por ejemplo, de qué compartimento, el estado del compartimento y el colágeno, cómo va a estar al momento de usted sobrecargarlo cuando hace una osteotomía. Entonces, casi que el mapa de cartílago le ayuda a usted como herramienta. Aquí en este caso sería una ayuda, no es que esto vaya a determinarlo. Y de pronto cuando enfocaban que la pregunta era para el doctor César, pienso que es en ese sentido, de que primero es cómo va respondiendo a las fases de recuperación. Si no me responde, me tengo que ayudar de la resonancia, y en esa resonancia aprovechar, hombre, tengo un injerto, ya sabemos que hay estas herramientas nuevas, pidámoslas, porque mire que hay evidencia muy buena que le dice a usted, venga, al año todos deben de bajar, a los 6 meses todos son heterogéneos. Entonces, por ejemplo, hacerle unas de los 6 meses para esto, no le va a decir a usted mucho, porque a los 6 meses todos son heterogéneos, todos tienen señales de intensidad aumentada, entonces no, entonces sería al año, ¿cierto? Por así decirlo, si vamos a ser pues estrictos con lo académico.
y luego ya hacer la comprobación a los 2 años, que se supone que debe haber bajado la señal del todo y decir, vea, el ligamentizó del todo, vuelva a jugar con toda en el... Mauricio, perdona que te interrumpa, pero al año, ¿para qué hacer la resonancia si ya lo hemos reintegrado al deporte? Porque al año ya está reintegrado. Entonces, hablando para tomar la decisión de reintegrarlo, los 9 meses. Si ya está, si ya al año lo reintegré, si no lo reintegré, algo fue que falló. O sea, entonces sí me ayuda la resonancia a tomar la decisión de la fecha de reintegro al deporte. Claro, porque usted podría ayudarse entonces, si es en ese caso lo que yo le mencionaba, los 6 y los 9 meses. El T1 RO es el año para hablar de pronóstico y falla a los 4 años. Y el T2 estrella y el mapa de T2 le va a decir a usted, venga, si se está integrando como eso, no se está integrando. Entonces usted si tiene una falla en la integración a los 6 y a los 9 meses, pues en el reacondicionamiento de ese paciente y tiene dudas, yo pienso que la resonancia sí le va a ayudar. Y no solo en el aspecto de que estamos hablando de las características de la ligamentización, sino que también le va a ayudar en las otras partes que medimos normalmente, que es la ubicación de los túneles, las características de los túneles, o que otras cosas están explicando que usted no esté fallando en su protocolo, pues que usted no esté avanzando en la readaptación del deportista. Entonces casi que la resonancia depende de una falla del deportista, no que la vamos a mandar pues de rutina 3, 6, 9 meses para ir tomando decisiones. Pienso que la resonancia se hace es cuando usted tiene la necesidad porque no está respondiendo en forma adecuada. Y esos 3, 6, 9 meses le pueden ayudar a usted de una vez a predecir si va a ligamentizar bien o no. Si usted le dice que está ligamentizando mal, pues le va a dar un factor importante en que lo tiene que demorar más. Perfecto, muchas gracias. Muy claro. Quisiera, su señoría Jaramillo, si me das un segundo, sí, anotar una cosa. Es que la resonancia nuclear magnética convencional, la convencional, no nos ofrece ningún tipo de garantía en la interpretación de la madurez y del tipo de curación y de la integración y maduración del injerto. El IUT2 y todo lo que nos ha explicado el doctor Estrada es lo que debería ser, o la resonancia nuclear magnética tridimensional. Una cosa es dar el alta médica, llámese un atleta de alto rendimiento, un futbolista profesional, y otra cosa es el retorno a la competencia. Entre una cosa y la otra pueden haber varios kilómetros de distancia. Una cosa es iniciar trabajos de readaptación deportiva en campo, lo que se llama facilitaciones neuromusculares de campo, readaptaciones simulando gesto deportivo, pero jamás nunca impacto, colisión ni cizallamiento. El tránsito entre el alta médica y la autorización para la competencia puede demorar mes y medio, 2, 3, 4 o más meses. Entonces, ¿dónde sería la utilidad de la resonancia nuclear magnética? La resonancia nuclear magnética convencional, a pesar de que la señal de intensidad del injerto sea negro, sea baja, y uno interprete que no te autoriza ni te asegura de que el injerto está cicatrizado, incorporado. O sea que sería solamente y exclusivamente lo que el doctor Estrada nos ha enseñado, que realmente podría extrapolar uno que la imagen de la resonancia es símil a que el tejido colágeno realmente está cicatrizado e integrado. Y no es antes de 24 meses, 2 años, mucho tiempo. Perfecto, muchas gracias. Recordemos que no solamente es la resonancia la que nos va a dictaminar si el paciente le vamos a dar el visto bueno para el retorno al deporte. Son muchos los factores, como bien nos dijo César. Y César, complementando la pregunta del doctor Clavijo, de todos los test que nos hablaste, de las aplicaciones, danos la número 1, la número 2, la número 3 que nos recomiendas de utilizar objetivamente en nuestro consultorio. Perfecto. Doctor Alejandro, voy a responderle. El doctor Rubén inicialmente hizo una pregunta si el competitivo tendría más riesgo que el de alto rendimiento por no tener la misma inclusión de algunos procesos de rehabilitación.
yo le quitaría el apellido, no solo el competitivo, cualquier paciente posquirúrgico de ligamento cruzado anterior que no lleve un proceso de rehabilitación, como lo hacía el doctor Ochoa, no solamente físico, sino también desde el punto de vista educativo y cerebral o mental, pues obviamente va a tener mucho más riesgo. Los protocolos basados en tiempo ya es demostrado que no son los ideales, entonces se deben cumplir ciertos parámetros y ahí enlazo la respuesta para el doctor Clavijo. En el consultorio sí tenemos herramientas, podemos tener las herramientas del salto comparativo, es muy fácil de medir con 1 metro y unas cinticas que ya podemos dejar predeterminadas en el consultorio de metro en metro y podemos hacer nosotros mismos unas evaluaciones que nos guíen. Entonces, ahí podemos dar nosotros un acercamiento, pero no podemos dar la palabra de usted ya puede ir a jugar, porque es que definitivamente el salir con una receta de cocina que diga 10 fisioterapias y váyase a jugar, pues obviamente va a incurrir en que el paciente tenga mucho más riesgo. Por eso, la educación del paciente y la explicación de llevarlo esos 12 meses para que él pueda retornar y casi que explicándole, como lo hacemos nosotros acá con los mismos ciclistas. Los ciclistas se gastan, y usted lo sabe, doctor, todo lo que más puedan en simular a un ciclista de alto rendimiento. Las bicicletas son iguales, los entrenamientos son iguales, los simuladores son iguales, el atleta se gasta lo mismo para ir a las maratones. Pues bueno, el que juega fútbol y que juega otros deportes, tratemos de educarlo para que entrene igual, se recupere igual. En nuestra ciudad ya hay, en el caso del fútbol, que es el más común, grupos de personas no atletas de alto rendimiento recreativas que hacen entrenamiento de fútbol. ¿Por qué? Porque son deportes situacionales. Entonces yo en el consultorio puedo hacer la medición de las 10 sentadillas, hago la medición del hop test, pero cuando lo voy a poner en actividades situacionales donde él tenga que hacer giros, pues voy a ponerlo en más riesgo si él no tiene, obviamente, esa estimulación previa. Y en cuanto a los 3 principales, me devolvería, pues el primordial o el específico sería el que me mida con datos. Entonces los primordiales serían las plataformas de salto. Bueno, no las tenemos en los consultorios. Entonces la medición de 2 pruebas combinadas, puede ser las 10 sentadillas unipodales a 45 grados, 30 Esteban Hall en banco a partir del 6º mes, sentadilla unipodal en banco más de 22 en 1 minuto y hacer 2 de las pruebas del hop test de los 4. El principal es el unipodal en distancia comparativo y el cruzado con una línea en la mitad, ojalá separada de 15 centímetros, serían los principales para nosotros tener y evaluar, no solamente desde el punto de vista numérico, sino también desde el punto de vista mecánico. 6º mes, 9º mes y 12º mes, siempre educando al paciente que es recreativo, que lo que se va a demorar va a ser 12 meses. Probablemente nosotros podamos dar el alta antes cuando tengamos una evaluación sistemática de ese paciente. Y la recomendación es no tomar una decisión de alta médica o de retorno al campo solamente con el concepto de uno de nuestros componentes en el equipo. Siempre debe haber una opinión de quien lo esté rehabilitando, de quien esté haciendo o haya hecho la cirugía y pues obviamente quien tenga el acompañamiento desde el punto de vista de readaptación, o al menos así lo hacemos y hasta el momento pues hemos tenido resultados que son bastante buenos. César, muchas gracias. Continuamos con la penúltima pregunta. Doctor John Byron, doctor Ochoa, la kinesiofobia. ¿Cuál es su experiencia en estos deportistas? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Definitivamente esto se puede vencer? Unas cortas palabras sobre el tema. John, inicia. Gracias, Alejo. No, sí, definitivamente creo que afortunadamente estamos teniendo en cuenta, digamos, en los últimos años, esa condición psicológica, si la podemos llamar así, que se le ha puesto la definición de kinesiofobia, pero con mucha frecuencia, y Rubén preguntaba si es más frecuente en los deportistas de rendimiento que en los recreativos, y no, yo creo que es una característica que tiene, está ligada mucho a la personalidad de la persona como tal. En los 2 escenarios, tanto de alto rendimiento como recreativo, uno encuentra pacientes que son más aprensivos, si antes los podíamos llamar así. Creo que es un factor fundamental. Yo creo que vamos a terminar midiéndolo al final, fundamental para el retorno, sobre todo al nivel prelesión, porque se vuelve muy determinante al final del proceso de rehabilitación del deportista. Creo que eso es fundamental, por lo menos ya estamos conscientes de que debemos preguntar y saber al respecto. Lo otro, yo creo que nosotros como cirujanos, si los pacientes nos buscan para que hagamos un tratamiento de una lesión como la lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos también de alguna manera que tener dispuesto, no solamente, o sea, nuestro papel no termina solamente en la cirugía. Nuestro papel es guiar al paciente de una forma responsable a que pueda llegar a recuperar
lo que él quiere recuperar. Entonces ahí es muy importante, uno sí puede hacer, y de hecho en el consultorio hacemos hop test lineal y cruzado, hacemos salto unipodal, uno se da la idea del paciente cómo está de control neuromuscular, pero la consulta se vuelve demasiado pesada para uno tener que estar midiéndole todo este mundo de cosas. 30 sentadillas monopodales, pues no la hace todo el mundo igual y se le va alargando la consulta. Entonces yo creo que en ese proceso de uno hacer una práctica responsable de este tipo de cosas, debe conformar un grupo o tener personas que le ayuden con ese tipo de evaluación para poder al paciente garantizarle un retorno por lo menos seguro a lo que él quiere. Entonces yo creo que eso es fundamental y creo que la invitación es a que conformemos grupos. De hecho, pues los grupos son lo que hacen que el desempeño al final sea bueno en todos los aspectos. Muchas gracias. Doctor Ochoa, acaban de hacer una pregunta muy interesante y le voy a cambiar el tema de la kinesofobia por esta última pregunta. ¿Cuándo condenar el retorno? ¿Cuándo le decimos a un paciente, mire, es que el riesgo suyo es tan alto que no se lo recomendamos? ¿Es posible llegar a no recomendarlo? ¿Usted qué opina de esta pregunta? Por supuesto. Una anotación en un segundo. La kinesofobia ha dejado de ser para nosotros un factor de temor. La kinesofobia es el miedo al dolor, el miedo a la movilidad articular. El problema grave que tenemos nosotros en 3 poblaciones específicas, los niños, la gente joven, la población femenina y los atletas de alto rendimiento, todos comparten un afán y una ansiedad extrema en el retorno a la actividad, por razones obvias y elementales. Las mujeres, por su nivel estrogénico de estrionismo, quieren retornar a su actividad, los niños por cuestiones naturales y los atletas de alto rendimiento porque viven de eso. Esas 3 poblaciones son un dolor de cabeza y son las que más alto riesgo de fracasos y de relenciones tienen. El atleta o el deportista del fin de semana, el rodillón mal dicho, ese no tiene lío, ese el 98.8% les va bien. O sea que no es la kinesofobia nuestro gran problema hoy por hoy, por lo menos en nuestra experiencia. Es esa ansiedad, ese afán, esa celeridad por retornar, que es nuestro peor enemigo. Básicamente, nosotros con la parte de psicología deportiva en la institución donde trabajo, en el América de Cali, hemos fortalecido muchísimo ese tema para que ese afán del retorno se vaya diluyendo en diferentes técnicas de fortalecimiento de la estructura del pensamiento y que vean otras cosas más allá que jugar fútbol. Básicamente eso es lo que quería apuntar. La otra pregunta, cuéntame, Alejo. No, sí, la otra pregunta. Alejo, tengo una preguntita. Espérame, discúlpame, Rubén, ya te voy a dar la última pregunta a ti por temas de tiempo. Doctor, ¿a quién no recomendarle que retorne? Por supuesto. Y desafortunadamente y con el dolor en el alma, a los pacientes que no corrigen la predisposición biomecánica que generó el primer episodio. El que cae en valgo de un hop test natural o sencillo, el que cae en los talones y en hiperextensión de la rodilla, que no puede corregir las alteraciones biomecánicas, definitivamente ese paciente queda cancelado para retornar a la actividad. El que no corrige las alteraciones biomecánicas predisponentes previas, nunca jamás debe volver porque va a volverse a lesionar esa o la otra rodilla. Tengo 30 segundos para apoyar. Yo creo que es que estamos teniendo, nos vamos a tener que enfrentar a algo que es muy importante y es nuestro país, que no era, está empezando a tener cultura de deporte, distinto a como ha sido Argentina, Brasil, Estados Unidos y en Europa, que las culturas son culturas de deporte. Pero desafortunadamente, como buenos colombianos, nosotros siempre creemos que podemos hacer todo sin leer las instrucciones. Entonces, siempre que tiene un paciente y le pregunte, ¿vos sos deportista? Muy deportista. Ah, sí, no fregues. ¿Y cuál es tu intensidad de deporte? No, doctor, yo fui muy deportista hasta que terminé el colegio y tiene 43 años.
y resulta que le dio por jugar fútbol después y nunca siquiera hizo algo de entrenamiento. Entonces César dijo algo que yo quiero rescatar y es, nosotros tenemos que crear la cultura de prepararse para el deporte, cualquiera que sea. O sea, el que quiere trotar tiene que aprender a trotar. Todos creemos que sabemos trotar, hay que aprender, hay técnicas, hay todo. El que quiere jugar baloncesto tiene que practicar su deporte y entrenarse para jugar baloncesto, para jugar fútbol, para hacer natación, para lo que sea. Y creo que eso no solamente mejora, obviamente, la performance de la gente, sino que además previene las lesiones. Entonces, no, la mayoría de nuestros deportistas de consultorio, les digo yo, no ni que les digo rodillones porque eso ya suena medio ofensivo, son deportistas que lo hacen por intuición y que nunca han estado en un entrenamiento, que no saben caer, que no saben despegar. Entonces, creo que parte de la función que tenemos también cuando tratamos deportistas es inculcarle la disciplina de que si quiere practicar un deporte, lo tiene que entrenar, porque la competencia es una cosa distinta. La competencia, la mejor definición de competencia en cualquier deporte es la actividad del caos, y en un caos pasa de todo, y uno tiene que estar preparado para poder tolerarlo. Muchas gracias. Rubén, secretario, ya te entrego el final de esto para que despidas. Sé que tienes una última pregunta. Está muy interesante la pregunta del doctor Alfredo Moreno, que espero también le des curso. Y bueno, ya te dejo a ti dirigiendo. El profesor Alfredo Moreno pregunta a todos si a los 12 meses en un paciente asintomático le hacen resonancia magnética para retornar al deporte. Y la pregunta mía es, yo soy ortopedista porque en mi bachillerato, en mi adolescencia, oía al profesor Winston Tobón y al profesorísimo Gustavo Álvarez hablar de artroscopia, hablar de procedimientos mínimamente invasivos. Eso me sedujo mucho y soy cirujano de rodilla exactamente por lo mismo. Eminentemente soy futbolero. Hace 3 años, 4, le hicimos la despedida al doctor John Byron Alzate de las canchas. Sé que el doctor Ochoa entiende y identifica la pasión por la pelota, y en eso va basada la pregunta, porque yo entiendo lo que es dejar las canchas, lo que es dejar de patear una pelota, y me adhiero a una recomendación que comparto con el doctor Manuel Mosquera, con el Mosco. Yo al 100% de mis pacientes que reconstruye el ligamento cruzado anterior, les hago la recomendación que abandonen la práctica futbolística. A ustedes eso les parece, por eso hice ese contexto, porque entiendo la pasión por la pelota. ¿A ustedes eso les parece exagerado, basado en las tasas de ruptura, en las posibles complicaciones postoperatorias? A los míos, yo les hago la recomendación, ya cada cual mirará si la cumple o no, al profesor Beto y a Yomba, si eso les parece exagerado, qué piensan al respecto, y sobre la respuesta, la pregunta del doctor Moreno. Y a toda nuestra comunidad CAR, muchísimas gracias. Estuvimos en un promedio de 100 asistentes durante toda esta hora y media. De corazón, muchísimas gracias. ACAR sigue haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias por todo. Espero la respuesta. Jomba, 1 minuto. Profesor Beto, 1 minuto. Rápido, primero para el profesor Alfredo Moreno. No, yo de rutina no mando resonancia al año pensando en retornar. Que cumpla todos los otros criterios. La resonancia generalmente es si uno tiene dudas de algo que está pasando con el ligamento. Pero creo que en unos años más allá va a ser otro de los criterios más que se van a sumar para retorno deportivo seguro. Lo segundo, yo a mis pacientes, Rubén, siempre les digo que si quieren retornar a su deporte, independientemente del que sea fútbol, el que sea eso, se tienen que ganar el permiso, y ese permiso se los doy yo. Y eso está condicionado porque sigan un protocolo específico de rehabilitación y que yo esté seguro de que lo están cumpliendo para que tengan un retorno seguro. De entrada no les quito el deporte, pero sí les hago entender que si no logran los objetivos de la rehabilitación, obviamente hay casos de casos, no logran el objetivo de la rehabilitación, no los voy a, o no van a tener el permiso para retornar. El problema es que así como es la pasión del fútbol, para verlo, para sentirlo, para gritarlo, es la pasión del fútbol para jugarlo. Y yo prefiero
guiarlos para que tengan un retorno seguro a que a escondidas retornen y con seguridad se van a lesionar. Hay una cosa que es cierta y los que alguna vez, aunque sea una latita de Coca-Cola en la playa hemos pateado, sabemos que no existe, no, doctor, yo juego suavecito. Cada vez que entramos en una cancha es una final del mundo, ¿cierto? Beto, profesor. A mí sí me parece prudente, sensato, coherente y bastante responsable tu posición con los pacientes que no viven del deporte. Yo también me adhiero y también les sugiero que si ellos no viven y no reciben ningún emolumento especial, correr el riesgo de una nueva lesión, pues trataría de evitarlo. Solo y exclusivamente en los deportistas que son ocasionales, que son fáciles, muy fáciles de persuadir, porque la gran mayoría tiene una altísima deserción, no quieren volver a vivir la experiencia quirúrgica, ni las limitaciones, ni las incapacidades, ni esas cosas por el estilo. El problema es que el deportista que vive del deporte, pues ni modo. Entonces hay que tomársela distinto. Esa era la primera pregunta. Al común, Resonancia a los 12 meses. Bueno, entonces hoy por hoy ya estamos haciéndolo. El semestre pasado, el año pasado, tuvimos una experiencia funesta, la peor que hemos tenido en los últimos 10 años en América de Cali. Tuvimos 9 ligamentos cruzados anteriores por diferentes razones. No vas a decir la razón que tú y yo ya sabemos, pero vamos a comenzar a instaurar con nuestro equipo de imagenología que hace parte del departamento médico en hacer el 3D UTT2 que nos ha recomendado el doctor Estrada, pero siempre haciendo una resonancia nuclear magnética de la rodilla nativa, del cruzado nativo, de la rodilla contralateral. Y solo y exclusivamente si hay si la interpretación de la señal de la resonancia nuclear magnética es muy similar, autorizaremos el retorno a la competencia. Pero esto en profesionales, 30 segundos para terminar a John. Correcto, solo a los profesionales, Edgar. A nosotros pero vengan, ojo, porque esto para profesionales, pero no para recreacionales, ¿no? Correcto, 30 segundos para Jomba, 30 segundos para el doctor Ochoa. Una pregunta que me parece supremamente interesante. Así como dice la introducción mía de por qué soy lo que soy, Carlos Esteban López, que es compañero mío de pregrado, era un crack. Poquitos manes que le pegaran con las dos piernas como el flaco. Entonces preguntan, ¿para qué los operamos y le vamos a recomendar? No. Porque yo creo que los pacientes los operamos porque pacientes que tienen inestabilidad en en las actividades de la vida diaria, eso es muy incómodo. Pero una cosa minoría. Eso es una cosa para quitar eso y otra cosa es por las posibilidades de falla. Jomba, entonces pregunta y se adhiere el doctor Moreno y el flaco, crack, flaco, nos hiciste ganar muchos partidos. Entonces, ¿para qué los operamos? ¿Están de acuerdo con eso? 30 segundos, Jomba. No, o sea, la indicación de cirugía de diálisis cruzado anterior tiene indicaciones claras, independientemente de que sea deportista o no, eso está claro, esos pacientes no tienen duda. La duda es en el paciente que solamente está pensando en operarse para jugar. Repito, yo prefiero acompañar en la rehabilitación y muchos se rajan en ese ganarse el permiso para jugar porque no cumplen los protocolos, que operarlos y que jueguen sin estar preparados, porque esos pacientes van a jugar, es como el que trota. Dígale, Beto, te voy a pedir una pregunta clarísima. Tenés una discopatía L5S1 y te dicen, Beto, la solución es no volver a montar a caballo. ¿Qué vas a hacer? Seguir montando. Es que yo creo que es muy importante el contexto social. Hay una cosa que creo que yo tengo una teoría y es, voy a 20 segundos, los deportistas actuales son muy distintos a los deportistas de nuestra época. Y básicamente es porque los deportistas actuales son deportistas porque quieren o porque necesitan y se dedican a eso. En nuestra época, nosotros no teníamos opción para recrearnos. Era fútbol y televisión en blanco y negro. No estaba hablando, estamos muy viejos todos, pero no había internet, no había juego, no había nada.
nosotros jugábamos o no. Y si uno medio entendía de fútbol, era medio popular. Entonces, nuestro desarrollo social fue en torno al deporte. Así es. Nosotros conseguimos los amigos, los enemigos, las novias, todo a través del deporte, independientemente del deporte que practicáramos. Actualmente, los muchachos tienen mucho más, si se puede llamar, distractores o diversores, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces, los deportistas actuales en ese sentido creo que son más responsables que lo que fuimos nosotros. Nosotros éramos los del potrero, que jugábamos porque pues, eso es lo que debía pasar. A uno que le regalaban en la primera comunión un balón. Entonces, creo que eso hay que entenderlo muy bien, porque ese desarrollo sociocultural relacionado con el deporte tiene mucho que ver con esa decisión de que ese deportista va a seguir o no. Yo quiero mejor guiarlo bien que no dejarlo al libre albedrío y no operarlo y que se dañe un menisco o que se rehabilite mal y juegue. Yo discrepo y yo creo que hay muchos pacientes que tienen inestabilidad en la actividad de la vida diaria. Pero entonces, profesor Ochoa, ¿lo operamos o no lo operamos? El flaco dice, lo operamos. Sin duda tenemos que velar por la estabilidad articular, porque la inestabilidad va a conllevar a lesiones de cartílago y de meniscos que hacia el futuro son devastadoras. O sea, si la pregunta es, ¿hay que operar una instabilidad del ligamento cruzado anterior en un deportista o en un sedentario? Cualquiera que sea, la respuesta es sí. Porque si no lo hacemos, la inestabilidad va a generar un desarrollo mucho más precoz, más rápido de la aparición de la artrosis. Que operemos los cruzados y evitemos la artrosis, eso no está todavía documentado, pero pareciera que vamos en el camino de que vamos a evitar tanta precocidad en la osteoartritis si estabilizamos la rodilla. O sea que la respuesta es sí. Ruptura del ligamento cruzado anterior igual reconstrucción o reparación. Bueno, vamos a meter la cucharada porque Rubén se nos está emocionando mucho y ya para dejar a nuestro presidente y ahora agradeciendo al ortopedista líder del club más grande de Colombia y a uno de los, y al Beto. Muchísimas gracias por su... Oigan a este. Muchísimas gracias por sus conceptos. Por aquí pregunta el doctor Diego Velázquez que si usted está en un grupo de oración. En América de Cali es un grupo de oración, ¿cierto? Oigan a este. El dejo al doctor Edgar Clavijo que celebre, a toda la familia Card. Muchísimas gracias por el primero de los que van a estar. Jomba, muchas gracias. Profesor Ochoa, muchas gracias por sus conceptos. Un abrazo para todos, muy buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Una última cosa que dijo un paciente algún día, le dije, usted debe dejar de jugar fútbol, un cruzado. Dice, doctor, si dependiera de mí yo dejaría de jugar, pero es que eso no depende de mí. Eso es sobrehumano, eso no se puede. Bueno, muchas gracias a todos, un éxito este primer webinar, creo que aprendimos mucho. Nuevamente agradecerles su asistencia y que no se olviden del 1 de junio que vamos a tener un congreso en Santa Marta fuera de lo normal. Es una cosa que va a romper paradigmas como hasta ahora lo hemos venido haciendo con la CAR año tras año. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, César, Mauricio, Ana. Gracias a todos. A todos, conferencistas y Alejo. Muchas gracias, Alejo. La muñeca no apareció, Pau no apareció. Acá